Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional, hoy con un personaje muy especial que el 21 de enero de 1980 llegó a la Escuela Militar de Cadetes para aspirar a ser subteniente. Hoy en día es el señor general Luis Fernando Navarro Jiménez, comandante general de las Fuerzas Militares, el máximo grado y el máximo cargo al que puede llegar un oficial que egrese de la Escuela de Cadetes José María Córdoba. Bienvenido a Nuestros Héroes, señor general Navarro. Fernando, muchas gracias por esta oportunidad de permitirnos contarle a nuestra audiencia y a los soldados y policías de todos esos actos heroicos que hacen los hombres que integran fuerzas militares, policía, el Ministerio de Defensa Nacional en pro de la seguridad de los colombianos. Supongo que sus expectativas cuando entró hace 40 años a la escuela se han cumplido plenamente. Bueno, tal vez uno en esas épocas no entendía las dimensiones de estos cargos, de estos honores inmerecidos, pero si había la mística, había la entrega y el compromiso, era posible llegar a estas instancias. Empecemos con un tema de actualidad, señor general. Esta semana la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el que dice que ustedes los militares, si tienen que dar la vida por la patria, tienen que hacerlo. ¿Es parte del código disciplinario, es parte de la ética militar? Sí, es parte del código disciplinario, pero también es parte de la necesidad del Estado. Las naciones tienen sus amenazas, de manera particular Colombia ha tenido amenazas a través de su historia en los últimos 50 años, el terrorismo, el narcotráfico, grupos armados organizados, y es una necesidad del Estado defenderse. Y es un deber de los mismos gobiernos procurarle la defensa y la seguridad a los colombianos, y para eso se establecen las fuerzas militares, se establece la Policía Nacional con unos deberes muy claros, y los deberes es proteger a los ciudadanos. Y siempre nuestra vocación tiene unos riesgos, y esos riesgos están en ofrendar el sacrificio supremo en aras de la protección de la nación y de nuestros compatriotas. Está establecido en nuestros códigos, en la misma oración patria lo dice, y llegado el caso, morir por defenderte. Eso es un principio muy altruista que nos acompaña a los soldados y policías, y lo tenemos claro. Pero sin embargo, el Estado también actúa de una manera responsable por intermedio de sus fuerzas militares. Recibimos entrenamiento de calidad, recibimos capacitación física, capacitación psicológica, recibimos buen equipo, y además estas fuerzas tienen una experiencia muy especial, reconocida a nivel no solo nacional sino internacional, de una alta capacidad para combatir las amenazas, y eso también garantiza que seamos muy efectivos. Y los 15.000 hombres que han sacrificado sus vidas en lo corrido de este siglo son la mejor muestra de que están dispuestos a hacer lo que lo han hecho por defender la patria y la institucionalidad. Esa es una muestra, Fernando, y usted más que nadie lo sabe, porque su querido hijo ofrendó su vida por los más altos intereses de la nación. Y usted sabe lo que es el deber de un colombiano, el deber de un hijo de la patria, de ofrendar su vida por los más altos intereses de la nación. Y la patria así lo reconoce. Hemos estado en una campaña dentro del marco del Bicentenario, liderada por el Ejército Nacional, en el cual en cada municipio, en cada pueblo, hay una placa conmemorativa a los héroes que han ofrendado la vida por su patria. Y eso es algo altruista y no se puede olvidar. Esa es la memoria histórica de la nación, y ese es el honor a los soldados y policías. Señor general Navarro Jiménez, nos acaba de hablar del tema del entrenamiento y la capacitación. Al firmarse un acuerdo de paz con las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, surgieron otras amenazas, las propias disidencias, el ELN, los grupos organizados al margen de la ley, los clanes, el narcotráfico. ¿Cómo está enfrentando las fuerzas militares en unión de la Policía Nacional estas nuevas amenazas? Bueno, hay un aspecto que es importante de esa larga lucha que han enfrentado el Estado y las fuerzas militares y la Policía Nacional contra estos diferentes fenómenos: el narcotráfico, las mafias de narcotráfico, los carteles de droga, y de manera particular con las extintas FARC. Desarrollamos unas capacidades
conjuntas y coordinadas. Cada una de las fuerzas tiene unas capacidades diferenciales, las cuales en su momento, y obviamente lo seguimos haciendo, hacen que seamos mucho más efectivos en el cumplimiento de la misión. Entonces, esas capacidades que hemos desarrollado nos han servido con algunas modificaciones para enfrentar estas amenazas que hay en este momento. Entonces yo creo que para cualquier fuerza militar es importante mantener capacidades, mantener altos niveles de entrenamiento, mantener bien equipados a sus hombres para que esas capacidades se puedan utilizar contra diferentes amenazas que hay, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y con resultados contundentes, ya hay unas bajas muy importantes, ya son unas capturas muy importantes, siguen privilegiando la captura y la desmovilización a la baja propiamente dicha. Hablemos un poco de esos resultados, señor Sí, comandante general. nuestros resultados están asociados a dos aspectos fundamentales o dos conceptos fundamentales del Plan de Guerra Bicentenario. Este plan de guerra se deriva de una política de seguridad y defensa en la cual nos da unos lineamientos muy claros. Y estos conceptos son acción unificada ¿de quién? De las fuerzas militares, de la Policía Nacional, de todo el sector público, acción unificada con el sector privado, acción unificada con la cooperación internacional, en general todos apostando a que haya una mejor optimización de recursos para poder mejorar la seguridad de todos nuestros compatriotas y llevar un mejor bienestar. Hay otro aspecto que es fundamental que está asociado con ese tema, que usted me lo pregunta, es el control institucional del territorio. Queremos dar ese salto de no solamente el control con soldados y policías, sino que el resto de las instituciones puedan llegar. Eso nos va a dar un salto y es una forma diferente de ver el concepto de seguridad. Bajo ese concepto, nosotros tenemos definido que lo que hay es que ganar territorio. Hay que quitarle el territorio a los grupos armados organizados y a esos conceptos de economías ilegales. Entonces, en eso, ¿qué tenemos que hacer? Menos veredas con influencia de los bandidos, menos municipios y obviamente menos departamentos con influencia de los bandidos. O sea que estamos viendo un claro concepto de control territorial con sus componentes que son el territorio en sí, la población civil, el gobierno y los recursos que hay en ese territorio. Entonces la idea es seguir avanzando, atacar las economías ilegales y en la medida en que lo vayamos haciendo van llegando las otras instituciones. El Estado colombiano tiene unos excelentes programas, obviamente son insuficientes, pero necesitamos que avanzar para que puedan llegar este tipo de programas. En ese avance de las tropas ocupando áreas bases, nos vamos a encontrar con los grupos armados organizados y van a haber combates. Y en esos combates obviamente se van a producir desmovilizaciones, se van a producir sometimiento a la justicia, se van a producir capturas y van a haber muertos en desarrollo de operaciones militares. Pero no solamente estamos supeditando nuestros sistemas de evaluación a ese concepto, sino es un concepto mucho más amplio. Estamos viendo, por ejemplo, el tema de la protección colectiva de comunidades, ese fenómeno tan complejo que hemos tenido, el asesinato de nuestros líderes sociales. Entonces, todo este concepto de evaluación que estamos aplicando va a abarcar todo eso y es un concepto de una seguridad mucho más integral. Vamos a hacer una pausa, señor comandante general, para unos mensajes institucionales y ya volvemos con las zonas más conflictivas y con lo que es la preparación de las fuerzas militares y la Policía Nacional de cara a las elecciones del próximo mes de octubre. Y en ese escenario, señor general, comandante general de las fuerzas militares, ya hay resultados contundentes, ya hay bajas, ya hay capturas, ya hay una recuperación de territorios. Los grupos armados organizados han hecho o están haciendo presencia en algunas zonas del país y hemos tenido una estrategia muy clara. Priorizamos unas áreas
y allá hay tropas focalizadas. Entonces, por ejemplo, norte de Santander, Fuerza de Tarea Vulcano, departamento de Arauca, Fuerza de Tarea Quirón, límites de departamento del Meta, Caquetá y Guaviare, está la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. En el Pacífico Nariñense está la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, en el Chocó está la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, en el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño activamos la Fuerza de Tarea Aquiles, y en el sur de Bolívar está la Fuerza de Tarea Conjunta Marte. Entonces quiere decir que hay una estrategia y eso nos ha permitido contener el crecimiento de los grupos armados organizados, y ya hemos estado viendo estadísticamente que su nivel de recuperación de efectivos terroristas está disminuyendo. Eso quiere decir que nuestra estrategia está funcionando. Estamos buscando desarticular el mando y control terrorista. Entonces, por ejemplo, en el Cabo Residual han caído bandidos tan peligrosos como, por ejemplo, alias Guacho, alias Cadete. Recientemente, pues, en una operación muy contundente, cayó alias Giraldo Cucho, que era el que debería integrar todas esas intenciones de organizarse en los grupos armados organizados residuales en el suroriente del país. Entonces hemos sido supremamente efectivos en eso. Hemos aumentado también las desmovilizaciones, hemos aumentado en un buen porcentaje los sometimientos a la justicia, las capturas. Eso quiere decir que nuestro plan va avanzando, pero también combatir la minería ilegal. La minería ilegal es un problema que afecta al medio ambiente, destruye el tejido social en las regiones, hace cambiar conceptos de minería artesanal que tuvimos en una época que era amigable con el medio ambiente. También la hemos combatido de una manera eficaz, y la principal amenaza que tenemos, que es el narcotráfico, estamos sobre los índices que nos hemos propuesto, las medias, para lograr la meta final, que serán 80.000 hectáreas. Vamos muy avanzados en ese tema. El ELN también ha sentido el rigor de la justicia, ha sentido el rigor de las operaciones militares y policiales, y este año van más de 12 cabecillas de frente del ELN que han sido neutralizados. Y con la Fiscalía General de la Nación y toda la institucionalidad, por ejemplo, estamos haciendo unas operaciones focalizadas. Ya hicimos una operación en el Bajo Cauca, hicimos la operación Escudo en norte de Santander, en el Catatumbo, y en este momento estamos en una operación bien importante en el Pacífico Nariñense, en Tumaco, que inclusive nos habíamos propuesto unas metas con la Fiscalía General de la Nación, con la policía, con todas las entidades que tienen que ver, y está superando las expectativas. Entonces yo creo que hay una gran coordinación entre todas las entidades del Estado para combatir el terrorismo. A propósito de Tumaco, señor comandante general, apareció esta semana un fenómeno nuevo, los drones explosivos. Ya también están inventándose los delincuentes otras maneras de intentar afrontar y enfrentar a la fuerza pública. Ahí sí, se encontraron unos equipos, es una información de inteligencia que conduce a una caleta, estaban enterrados. Sin embargo, tenemos que ser prudentes en realmente cuál era la real capacidad de ese equipo, cuál era la capacidad de los explosivos. En eso tenemos que ser muy cautelosos para mirar, para de pronto no sobredimensionar una amenaza. Y también tenemos que mirar quiénes eran o a quién pudieron o pertenecían esos equipos. Sin embargo, tenemos claro que es una capacidad que está a veces o es de fácil acceso o relativo fácil acceso a cualquier organización o a cualquier persona que los quiera adquirir. Simplemente es saber qué tipo de equipo quiere, tener los recursos para comprarlo y emplearlo. Entonces, en eso sí también somos muy prudentes, muy cautelosos, de que sabemos que es una amenaza posible y estamos desarrollando capacidades para neutralizar ese tipo de amenazas, porque es real, existe. Usted, como el militar de más alto rango que hay en Colombia,
que lo ubica en el Comando General de las Fuerzas Militares, duerme tranquilo en relación con la situación de la frontera con Venezuela? Es decir, yo busco de manera particular tener unos lapsos de tiempo para recuperarme. El militar no se cansa, el militar se fatiga, tiene que buscar un espacio para recuperarse. Nosotros no estamos tomando a la ligera las amenazas del vecindario y estamos desarrollando también nuestros planes. Pero tengamos en cuenta, Fernando, de que Colombia hace uso responsable de la fuerza. Y ese uso responsable de la fuerza es, ¿cómo lo hacemos? Protegiendo a los colombianos de los grupos armados organizados, de las mafias del narcotráfico, de las mafias que acaban con el medio ambiente y protegiendo nuestras fronteras. Pero también esas capacidades las ponemos en beneficio de la seguridad internacional. Nosotros hacemos ejercicios multilaterales con nuestros aliados estratégicos. Apoyamos la lucha contra el narcotráfico, especialmente en el Caribe, en Centroamérica. Tenemos buenos acuerdos de cooperación con nuestros buenos vecinos, con Brasil, con Perú, con Ecuador, con Panamá. Todo es cooperación para combatir crimen transnacional organizado. Y para combatir crimen transnacional organizado es fundamental la cooperación internacional. Desafortunadamente con Venezuela no ocurre eso. Venezuela no coopera para combatir crimen transnacional organizado. Es más, uno de los exponentes más peligrosos que hay en el crimen transnacional organizado son el GAO, el Grupo Armado Organizado Residual, y el ELN. Y la connivencia entre el régimen venezolano y estas organizaciones es total y absoluta. Entonces, Colombia hace uso responsable de la fuerza para proteger nuestros ciudadanos y para cooperar con la seguridad internacional. Tanto que el presidente Iván Duque, el tema central que lleva a la Asamblea General de las Naciones Unidas es el tema Colombia-Venezuela. Vamos a hacer otra pausa y ya llegamos al segmento final para hablar de las garantías que las fuerzas militares y la Policía Nacional le darán a los colombianos con motivo de las próximas elecciones. Volvemos con el señor general comandante general de las Fuerzas Militares, Luis Fernando Navarro Jiménez. Señor general, estamos a puertas de unas elecciones regionales muy importantes, sobre todo por el entorno del orden público, pero también por el panorama político que podría moverse en uno u otro sentido. ¿Cómo es la preparación que tienen sus hombres y los de la policía para enfrentar esta situación? Bueno, el gobierno nacional encabeza el Ministerio del Interior, diseñó un plan que agrupa a toda la institucionalidad que llama el Plan Ágora. En lo que corresponde a nosotros, obviamente, con una estrecha articulación con las otras entidades, en cabeza el señor ministro de la Defensa se ha diseñado el plan Democracia. Este plan tiene unas diferentes fases y las hemos cumplido. Inclusive hay algunas que hemos adelantado, que adelantamos. Adelantamos la fecha de ocupación de área y eso lo estamos haciendo porque tenemos un problema, es una realidad. Hay amenazas contra los candidatos. ¿Por qué se suceden estas amenazas? Porque hay una clara intención de grupos armados organizados, puede haber grupos de delincuencia organizada para, por medio de la violencia, constreñir no solamente a los candidatos, sino a los electores y poder generar una influencia en el poder local y regional. Entonces es un problema claro que tenemos. Entonces, nosotros como fuerzas militares y policía estamos trabajando fuerte apoyando a la Unidad Nacional de Protección en la protección de los candidatos, una clara articulación con partidos políticos para identificar las amenazas, dónde están, tenemos focalizadas cuáles son las regiones donde tenemos mayor cantidad de hechos, de amenazas, donde desafortunadamente han ocurrido asesinatos, como por ejemplo en el departamento del Cauca, para poder ser más efectivos mediante ¿qué? Mediante control militar de área, control territorial, dar una protección a los cascos urbanos, una protección especial a las sedes políticas. Tenemos que tener claro
hacia dónde se van a mover los candidatos, para que podamos garantizar la seguridad en las rutas de desplazamientos, en los sitios. Entonces, esa es una tarea bien importante que estamos haciendo. Pero también estamos ayudando con las capacidades de inteligencia para apoyar con buenos productos a la Fiscalía General de la Nación para judicializar a los responsables de las amenazas y de pronto que haya alguien, algún candidato que se esté prestando para alguna manipulación por parte de algún grupo ilegal. Y es un llamado a los candidatos que, por favor, nos ayuden con unas claras y estrechas coordinaciones, que también en caso de que algún grupo por allá los cite, no se dejen intimidar, no vayan a ir a reuniones, porque después quedan presas de esas amenazas y esos chantajes. Para eso están las autoridades, para protegerlos, para recibir sus denuncias, para entender sus amenazas, y no vamos a escatimar esfuerzos para seguirlos protegiendo. Sabemos que hemos tenido dificultades, pero las instrucciones del señor presidente, del señor ministro y de toda la institucionalidad es garantizar y proteger a los candidatos. Señor General Luis Fernando Navarro Jiménez, así como hay zonas conflictivas de orden público en Tumaco, en Catatumbo, en el Caquetá, ¿cuáles zonas visualizan ustedes que pueden ser de problema político electoral? Nosotros hemos visto amenazas contra los candidatos. Tenemos unas áreas que están focalizadas, unos municipios que están priorizados y en algunas zonas del departamento de Antioquia, principalmente en el nordeste antioqueño, en el Bajo Cauca, en el sur de Córdoba, en el norte de Santander, específicamente en el Catatumbo. En Arauca también hemos visto amenazas contra candidatos en el departamento del Caquetá, Cauca y en el departamento de Nariño. No olvidemos que en el Chocó tenemos un candidato secuestrado. Entonces, así es más o menos donde está focalizado. Y ahí estamos encaminando los mejores esfuerzos para garantizar protección y para garantizar que hayan elecciones. ¿Y están preparados, señor general, los militares y los policías para combatir los delitos electorales, la compra y venta de votos? Eso tiene unas competencias, hemos recibido indicaciones por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, hemos recibido indicaciones, hemos dado entrenamiento de cuáles son los delitos electorales y cómo nosotros dentro de nuestras atribuciones podemos ayudar. Hay temas que son atribuciones de Policía Judicial, de la misma Policía Nacional, pero como militares estamos también en capacidad de ayudar a atenuar y que esos delitos como tal no se ejecuten. Señor general, 40 años en el ejército, uno, si lo pongo a pensar hacia atrás, ¿cuál ha sido su mejor momento y cuál ha sido, por el contrario, su peor momento? Bueno, esta vocación, la verdad yo solamente no tengo sino palabras de agradecimiento con todos los hombres y mujeres, héroes anónimos que en este momento, si me pongo a buscar los rostros de cada uno de ellos, tal vez no los encontraré, pero que en su momento nos ayudaron a cumplir con el deber y con la misión en los diferentes niveles. Nos entendieron los errores que cometimos en su momento, nos ayudaron a madurar como personas y como militares. Esto no es solo Fernando, esto ha sido de un trabajo de una cantidad de gente alrededor de uno y que nos ha permitido llegar a estos honores inmerecidos. Indiscutiblemente la familia es el sostén, la familia es el soporte, es la que lo va llevando, uno lo va guiando, es fundamental y es importante para todos nosotros los militares, obviamente para el señor presidente, el señor ministro de Defensa, que nos han encomendado esta labor tan importante, y Dios, que es el que le marca a uno el camino, le pone a uno las misiones, y la Virgen, que es la que lo va llevando uno de la mano para cumplir con el deber. Por eso nosotros siempre, todas las noches, le pedimos a Dios que nos ilumine para tomar las mejores decisiones y que proteja a todos nuestros hombres. Y muy difícil, por ejemplo, cuando le cuentan, hubo un combate, mataron 2, 3 soldados, asesinaron. Sí, yo creo, noticias... Fernando, que los momentos más difíciles son esos, los momentos de los combates,
la angustia por preservar la vida de nuestros hombres, cuando hay hombres heridos y las condiciones meteorológicas no permiten la entrada de un helicóptero para sacarlos, salvaguardar su vida. Yo creo que esos son momentos muy angustiantes porque hay una impotencia enorme cuando a veces tenemos que darle la noticia a la familia de que su padre, de que su esposo, de que su hijo perdió la vida en cumplimiento del deber. Esos son unos momentos supremamente difíciles y complejos. Pero la firme convicción de cumplir con el deber nos hace que tomemos aire y que sigamos hacia adelante, porque es más el compromiso, Fernando, con la nación, con las personas que han creído con uno, que cualquier tipo de aspiración personal o individual. Pero a propósito de lo que acaba de mencionar el señor general Navarro, de retirar a los hombres heridos o muertos, también hay una escena muy, muy linda, si se quiere denominar así, que no solamente retiran a sus hombres, sino que si hay de los delincuentes algún herido o muerto, también lo evacúan y salen todos en el mismo helicóptero. Sí, eso forma parte de una convicción de un Estado que tiene unas políticas claras de protección de los derechos humanos, de operar dentro del derecho internacional humanitario, de unas fuerzas militares con unos altos principios y valores éticos, que tenemos claridad de que tenemos que operar unos altos estándares de derecho humano y derecho internacional humanitario, y también que está muy inmerso en nosotros, que es la generosidad del soldado colombiano en el campo de combate. Nosotros sabemos que tiene que ser así. Si el adversario está herido e inerme, lo único que hay que hacer es brindarle una protección adecuada y garantizarle que reciba la mejor atención del Estado colombiano. Y eso es lo que nosotros hacemos y es un deber y lo tenemos interiorizado. Señor general Luis Fernando Navarro Jiménez, muchísimas gracias por haber estado en Nuestros Héroes. Fernando, muchas gracias por darnos esta oportunidad de poderles contar en qué estamos haciendo las fuerzas militares por mejorar la seguridad de los colombianos y el mensaje que damos siempre a nuestros soldados y policías. Un saludo muy especial para ustedes, que son los héroes de la patria, y lo que estamos haciendo es por una justa y noble causa. Muchas gracias. Nos vemos en la victoria. También a usted, señor comandante general de las Fuerzas Militares, muchas gracias por haber estado aquí, y a ustedes también, señores televidentes, por su atención.